Solo para mostrarles, aquí tengo un ejemplo de curvas isovalóricas por bancos. En este caso se ha ploteado de arsénico. Este es en un porfio de cobre, donde tenemos una distribución del arsénico muy importante en un porfio de cobre, porque el arsénico es un elemento penalizado. Y vean que este es solamente de un banco, así como esta presentación de curvas isovalóricas de este banco, en este caso el 3740 hasta el 3760, estas son las cotas de la parte inferior a la parte superior de ese banco, son bancos de 20 metros. Entonces, de idéntica forma podemos tener esta misma expresión banco por banco. Por supuesto, esto se puede trabajar mejor en un modelo 3D, que es como generalmente se hace en la actualidad. También tengo otro ejemplo de otro banco en donde ya se ha ploteado otra variable, que en este caso es el antimonio. Y claramente podemos ver también la zona de concentración de antimonio. Como les dije, está la bibliografía donde ustedes pueden realizar las consultas adicionales de los ejemplos que les he mostrado y una explicación más amplia de cómo se han aplicado en cada caso. Sobre todo les recomiendo el trabajo de Orbegoso, que tiene también una explicación metodológica y una serie de curvas isovalóricas de muchos tipos y con una muy buena aplicación al estudio de la beta 90 en la mina Alpamar. Vamos a hablar ahora del análisis multivariable. Hasta ahora prácticamente hemos estado considerando una o dos variables. En el caso de correlación lineal estamos hablando de dos variables. Sin embargo, finalmente tenemos data de una serie de elementos. Y no solamente de elementos, también tenemos data de una serie de variables. Y es conveniente manejar instrumentos o métodos que nos permitan realizar correlaciones o realizar agrupamientos o procesar la data multivariable de alguna forma para poder obtener provecho de ello. Nos marea el hecho de enfrentarnos a una serie de variables y no saber qué hacer con toda esa información. Ahora vamos a dar la pauta cómo podemos utilizar o manejar esta data multivariable. Ustedes van a ver en la presentación que yo voy a usar como ejemplo, que es una data un poco inusual, aunque espero que en el futuro sea cada vez más frecuente. Vamos a utilizar esta data que proviene de una faja de alimentación después de chancado terciario. Es una faja que alimenta un par de lixiviación ácida de cobre. En esta faja tenemos la posibilidad de tomar muestras diarias y analizar una serie de parámetros, entre ellos, ¿no?, minerales, contenido de minerales. Esta data en realidad corresponde a una prueba piloto donde cada día se ha analizado el contenido de minerales hecho con difracción de rayos X y con Terraspec. Se ha, se ha podido analizar químicamente el contenido de cobre secuencial. Ustedes ven que hay cobre total, cobre soluble en cianuro, cobre soluble en ácido y también el cobre residual. También en cada prueba se ha podido calcular el consumo de ácido en kilos por tonelada y sobre todo un dato muy valioso, cómo ha variado la recuperación. Estas pruebas metalúrgicas secuenciales, sistemáticas, son una información muy valiosa que nosotros ahora vamos a tratar de manejar con herramientas de
un análisis multivariable para ver cómo nos podemos aprovechar de esta información y cómo lo podemos aplicar a casos de interpretación específicos. En primer lugar, debemos de realizar la caracterización estadística de estas variables. Eso implica que tenemos que calcular y plotear los histogramas de todas estas variables. No estoy mostrando todos los histogramas. Como ejemplo está el de la recuperación. El porcentaje de recuperación, como se ve en la esquina superior derecha, ustedes notan que es una distribución bimodal. Bimodal. Y en el cuadro estamos viendo para cada variable considerada su correspondiente estadístico. La población es de 144 mediciones, por eso es que N es 144 en todos los casos. Hemos calculado los mínimos, los máximos, el promedio de cada variable, la varianza y la raíz cuadrada de la varianza indicada como desviación estándar, y estamos indicando más o menos cómo es el histograma en cada caso, o la distribución. Entonces, hecho esto, podemos nosotros revisar rápidamente algunos valores interesantes, como por ejemplo el hecho de que el consumo de ácido va desde 1.8 hasta 7 kilos por tonelada. O sea que hay ensambles mineralógicos que llegan a consumir hasta 7 kilos o algo más, como que hay otros que consumen poco. Esto es muy importante. Además, también vemos que coincide más o menos con la subida y la bajada del porcentaje de recuperación. El máximo en la recuperación está muy cerca de 90, mientras que el mínimo está en 37.68. También hay una gran diferencia entre el mínimo y el máximo, el rango, que es como se conoce la diferencia entre el máximo y el mínimo, es un rango considerable. Si nosotros vemos las otras variables, también notamos que hay una variación amplia entre los mínimos y los máximos, sobre todo del cobre total, del cobre soluble en ácido, del contenido de monmorionita y de las cloritas. Entonces, veamos cómo nos puede ayudar el análisis de regresión múltiple para poder llegar a una conclusión, a una aplicación práctica. Antes de realizar un análisis de regresión múltiple, que lo puede hacer cualquier software en unos cuantos segundos, una vez que ya tenemos la data así, yo les recomiendo que primero hagan un ejercicio de obtener las correlaciones lineales entre par y par de variables. Eso les permitirá seleccionar las variables que son críticas para el problema que ustedes quieren solucionar. ¿Cuál es el problema que nosotros queremos atender? En principio no está por gusto acá la columna de consumo de ácido, es una de las variables importantes económicas. Nosotros debemos tratar de moderar o bajar el consumo de ácido, por eso es que estamos preocupados por esta variable. Como también, obviamente, por la recuperación. Si tenemos recuperaciones de 30 y tantos por ciento, 40 y tantos o 50% o algo por ahí, estamos en problemas económicos. Si tenemos recuperaciones que están muy pegadas a 90, 80, 70 y tantos por ciento, estaremos tranquilos. Entonces, ¿de qué manera podemos encontrar una relación de las variables de entrada que van a ser estas variables mineralógicas como cloritas, jalonitas, monmonitas, y las variables químicas como son los análisis de cobre secuencial con relación al consumo de ácido y a la recuperación? Ese es el problema. Pero la data tiene más información, análisis de cuarzo, de micas, tiene análisis de molibdeno, tenemos también análisis de otros minerales menores como pirofilita, como
rutilo, etcétera, pero uno de esos minerales finalmente no tiene mucha relevancia. Por eso es que conviene primero realizar correlaciones entre las variables mineralógicas o entre todas las variables, y el mejor ejercicio es hacer el ploteo de las nubes de correlación y ir viendo cómo son sus parámetros de correlación, en este caso el coeficiente de correlación lineal, y también ir viendo si tienen correlación inversa o tienen correlación derecha o directa o positiva, perdón. Entonces, esto es lo que van a ver en las siguientes diapositivas. Acá tenemos en la parte superior derecha montmorillonita versus caulinita, muy bien correlacionados en forma inversa, lo cual indica que cuando aumenta la caulinita va a disminuir la montmorillonita. Tienen una cierta antipatía, y esto no es sorpresa, ya lo habíamos explicado. Normalmente la caulinita se asocia más con la pirofilita y la lunita, en aquellas zonas donde a veces se puede definir una alteración argílica avanzada, mientras que la montmorillonita es más bien un mineral que caracteriza la zona argílica. Pero investiguemos qué pasa con caulinita y cloritas en el diagrama de la izquierda. También hay una correlación inversa, ¿no? Notamos que cuando aumenta la caulinita disminuye la clorita y viceversa. Y el coeficiente de correlación lineal es menos 0.62, que es un valor importante. Todo lo contrario ocurre cuando a las cloritas las relacionamos con la montmorillonita. Y aquí estamos viendo una nube de correlación positiva y un coeficiente de casi 0.80, que es una correlación muy alta. Existe entonces una correlación entre montmorillonita y cloritas. Desde ya les digo que tomemos atención en estos dos minerales, porque estos son los mayores consumidores de ácido. Montmorillonita consume por adsorción y absorción, y cloritas consume ácido por reacción, y ambas están correlacionadas. Veamos otras variables. Tratemos ahora de correlacionar variables mineralógicas con correlación con la recuperación. Y observamos que hay una cierta correlación inversa entre montmorillonita y la recuperación. Eso quiere decir que cuando haya más montmorillonita va a disminuir la recuperación. Muy importante tomar nota de esto. De igual manera, acá estamos observando caulinita versus recuperación, y aquí la correlación muy baja. La nube de correlación también dice que es baja, 0.24. No creo que sea muy importante. En cambio, sí hay una correlación sensible muy cerca del 50% entre recuperación y cloritas, tal como se ve en el diagrama inferior derecho. Entonces, esto también es inverso, lo cual significa que a mayor proporción de cloritas la recuperación va a bajar. Si pasamos a ver otras variables versus la recuperación, encontramos que hay una correlación también entre la recuperación y el cobre soluble en ácido. Ese es el diagrama superior derecho. R es 0.55 y positivo. Pero por el contrario, entre el cobre total y la recuperación no hay una correlación importante, solamente es 0.20. Y en el diagrama de la izquierda podemos ver que el consumo de ácido y la recuperación tampoco tienen una marcada correlación. Podemos ir mostrando todas las nubes que nos calcula el software, pero terminemos con enseñar estas que son la que nos relaciona el consumo de ácido y el cobre soluble en ácido, parte superior derecha, baja correlación, prácticamente no la vamos a considerar. En la parte inferior estamos viendo la correlación del cobre total versus el cobre soluble en ácido, que sí es importante, ¿no? Y es entendible porque, como suele ocurrir,
Esto está en dominio de la zona de mixtos o de sulfuros secundarios, de tal manera que a mayor ley seguramente vamos a tener mayor contenido de sulfuros solubles, entonces es explicable esta correlación positiva. Y finalmente en el lado izquierdo están observando que prácticamente no hay una correlación significativa entre la recuperación y el cobre soluble en cianuro. El cobre soluble en cianuro es aquel cobre que corresponde a los minerales que son refractarios o de baja velocidad de reactancia con el ácido sulfúrico. Entonces, ¿dónde están los minerales solubles que van a ser afectados por la lixiviación? Están en la columna del cobre soluble en ácido. Todas estas nubes y los valores de correlación lo podemos resumir en un cuadro como el que están observando, en donde ponemos todas las variables en una columna y después en la parte inferior, y en el recuadro que coinciden vamos a colocar los valores de cada correlación. Esto se llama matriz de correlación. Entonces vean ustedes que aquí hay una serie de correlaciones que no son significativas, que están con el fondo del recuadro en blanco, lo cual nos indica que no las debiéramos considerar, pero sí hay algunas variables que tienen cierta correlación, que está aquí marcado con recuadros con fondo verde, como es el caso, por ejemplo, de la recuperación con las cloritas, que tiene una correlación de 0.47 positiva, como la que tiene la recuperación con la monoionita, que está con 0.48 pero negativo. Y estamos clasificando también en naranja los valores que están por encima de 60 pero menores de 80, que ya son consideradas como correlaciones moderadas a altas. Y por supuesto, las más importantes son las correlaciones que vemos en rojo. Y justamente cloritas y monmorionita con 0.80 es la que más resalta. Monmorionita con consumo de ácido que va por 0.83, lo cual nos está indicando que el consumo de ácido es fundamentalmente debido en gran parte a monmorionita. ¿Cuál es el otro consumidor de ácido? Cloritas, porque cloritas tiene una correlación de 0.94 con consumo de ácido. Este es el máximo valor de correlación de toda la matriz. Y por supuesto, no debemos olvidar que hay una clara correlación entre el contenido de cloritas y de monmorionita y el consumo de ácido. Esto está desde este momento ya marcado, es evidente. Donde tendríamos alguna dificultad sería en el caso de la recuperación, porque las correlaciones, a pesar de estar muy cerca del 50%, nos indican también que estos dos minerales están afectando en un caso en forma positiva como las cloritas y en el otro caso en forma negativa como la monmorionita. Luego que tenemos este diagrama de correlación o esta matriz de correlación, entonces podemos nosotros separar las variables de toda la matriz general que puede tener 30, 40 datos. Nos quedamos con aquellas variables que tienen una cierta correlación lineal, que la hemos investigado en los pasos anteriores, y ingresando a un software, como por ejemplo este que muestro, que es el Minitab. En la parte inferior vemos la data, en donde solamente hemos copiado las variables que tienen significado, que tienen alguna suerte de correlación moderada o alta, y el resto las hemos dejado de lado. Esto es para facilitar un resultado práctico, manejable, como para limpiar un poco el panorama. Entonces, nos vamos nosotros a la columna a seleccionar el método de regresión. Una vez que estamos en regresión, necesitamos escoger las variables. Aquí
en el casillero de response está indicado la recuperación. Me interesa conocer cómo la recuperación se puede estimar a partir de las otras variables. Entonces, por el conocimiento previo que ya tenemos, seleccionamos cuáles son las variables que más influyen en la recuperación. En este caso, están las cloritas. En predictors, en este rectángulo hemos elegido por eso cloritas. También cobre soluble en ácido, consumo de ácido y monmorionita. Podemos colocar más minerales de acuerdo a nuestro criterio o más variables, pero para el ejemplo hemos escogido estas 4 y esto lo hemos obtenido de la matriz de correlación que hemos mostrado en la diapositiva anterior. Hemos seleccionado estas 4 como predictoras, como variables predictoras, y vamos a ver cómo estas predictoras se pueden asociar por medio de una ecuación de regresión para que podamos tener una estimación adecuada de la recuperación. Ese es el problema. Cuando nosotros hagamos OK, el software nos va a plantear la fórmula que ustedes están viendo en el recuadro de la izquierda. Pero veámoslo secuencialmente. En la siguiente diapositiva estamos justo viendo una vista ampliada de las variables que consideramos como predictoras, y también estamos indicando que la recuperación es nuestra variable de salida. A la izquierda en este recuadro están todas las variables que hemos elegido previamente, de las cuales solo hemos seleccionado finalmente estas 4. A continuación, ustedes van a ver cómo al hacer el OK, el software nos calcula la regresión lineal del porcentaje de recuperación versus estas 4 variables y nos entrega la fórmula que ustedes están viendo ahí. Según esto, nosotros podemos hacer una muy buena estimación de la recuperación si aplicamos esta fórmula que tiene una constante que es el 79.8 y que a continuación hay una serie de sumandos que no son otra cosa que cada variable afectada de un determinado coeficiente. Para cloritas es 1.32, para cobre soluble en ácido es 0.00241, para consumo de ácido es menos 4.25 y para monmorionita es menos 3.30. Todo esto tiene mucho sentido. Si ustedes ahora se preocupan de revisar las correlaciones entre recuperación y cloritas, recuperación y soluble en ácido, consumo de ácido, etcétera, en los diagramas, en las nubes que hemos ploteado anteriormente, ustedes se darán cuenta que esta ecuación hace mucho sentido con esas correlaciones par a par. Y de hecho nos está diciendo que los ponderadores que tiene cada cual, o los coeficientes, nos indican el peso con el que cada una de estas variables finalmente influye en el porcentaje de recuperación, que es el estimado que nosotros queremos hacer. Entonces, con una aplicación tan simple, una vez que hayamos hecho una selección previa, la regresión lineal múltiple tiene muy buena aplicación. También podemos, como en el caso de regresión lineal de 2 variables que indicamos, calcular para cada caso cómo es el análisis de los residuales, que como ustedes ven aquí es bastante bueno, se ajusta a una línea, podemos ver la distribución en forma de histograma o analizar la dispersión de los residuales con relación a un eje de referencia 0, como lo muestran los diagramas de la derecha superior e inferior. Muy bien, ahora vamos a pasar a mostrar otro caso de aplicación de análisis multivariable, que es el análisis de grupos o cluster análisis. El problema siempre viene a ser casi el mismo. ¿Cómo hacemos para una data de muchas variables hacerla más manejable, hacerla más manipulable? Entonces,
esta técnica de análisis de grupos, justamente calculando interrelaciones entre las diferentes entidades o variables, puede encontrarnos grupos, puede asociarnos variables para generar grupos o clústeres, de tal manera de que una data multielemental amplia de muchas variables, ¿no?, puede ser reducida a grupos, y estos grupos nos pueden dar algún indicio que nosotros podemos interpretar o asociar a características mineralógicas, geológicas, como vamos a ver a continuación. Estos grupos pueden asociarse entre ellos generando lo que se denomina dendrogramas. Y se llaman dendrogramas, como van a ver ustedes, por el hecho de que se parece a una secuencia de dedos, ¿no?, como se van enlazando grupos con otros, y de ahí viene el nombre de dendrograma. La misma data que hemos presentado anteriormente en la demostración de análisis de regresión múltiple, la vamos a procesar ahora utilizando el software Minitab también, pero ahora en lugar de escoger el análisis de regresión múltiple, que era este casillero que ustedes ven acá desplegando el menú de Stat, nos vamos hasta Multivariate y al desplegar su menú escogemos Cluster Análisis, pero de variables, no el de observaciones, porque en este caso estamos tratando de hacer grupos de las variables. Tenemos una serie de variables y queremos ver cómo se agrupan. Entonces, al hacer clic en esta opción de Cluster Variables, lo que obtenemos es inmediatamente y en un santiamén el dendrograma correspondiente. Previamente hemos escogido, al ingresar a esta opción, la forma de correlación que necesitamos. En este caso hemos elegido el coeficiente de correlación como nuestro parámetro de ligazón, de tal manera que también la asociación se puede elegir en una forma de WAR o simple. Son las dos opciones principales que nos brinda el software. Como ustedes van a ver, estas diferentes opciones prácticamente nos muestran lo mismo, digamos visualmente, aun cuando los parámetros de similitud que están medidos en el lado izquierdo van a variar un tanto, dependiendo de la variable de ligazón que elijamos. Lo que yo quiero indicarles a ustedes es que en estos endogramas vamos a tener las variables que hemos involucrado en este método. Las variables seleccionadas que están viendo ustedes están en la parte inferior, que son solamente 7. Y también está mostrándonos el eje de variación de la similitud. Tienen que notar que en todos los casos esta similitud va a variar desde arriba hacia abajo, siendo el máximo valor de similitud el 100%, que es como se indica también en este caso. Y esta fuerza de similitud o esta similitud con el parámetro que hayamos utilizado va a ir disminuyendo incluso hasta hacerse negativa, como es el caso que estamos mostrando, lo cual significa que cuando tengamos un dendrograma, uno de estos grupos, nosotros debemos leer al lado izquierdo, ¿no?, la meseta de cada uno de estos grupos nos va a dar la fuerza de ligazón que tiene cada grupo. Y aquí notamos claramente que la más fuerte relación la tiene cloritas con consumo de ácido, que está muy cerca del 100%. Su meseta, trazando una línea de la meseta, una línea horizontal hacia el eje,
de similitud, podemos estimar 90 y tantos por ciento, si es un porcentaje, o 90 en la escala que se está midiendo la similitud. Le sigue la meseta de consumo de ácido que forma con cloritas, ambas unidas a monmorionita. Entonces acá hay otro clúster, ya del clúster anterior más la monmorionita. Y su meseta ya está un poco más alejada del 100%, pero debe ser muy alta, aproximadamente 80 y algo. No es muy relevante esta medición porque finalmente lo único que queremos averiguar es cómo se agrupan las diferentes variables, saber cuáles tienen una mejor fuerza de agrupamiento con respecto a las otras. Y aquí podemos observar que cobre total y cobre soluble en ácido hacen un tercer grupo y ambos con recuperación de cobre un cuarto grupo o clúster, y hay otro clúster de menor fuerza de ligazón de estos tres con la caulinita. Ya la asociación de estos dos grandes subgrupos, caulinita, cobre total, cobre soluble en ácido, porcentaje de recuperación, con el otro subgrupo, cloritas, ácido y monmorionita, es sumamente débil e incluso de un tenor negativo que está muy cerca de 64. De esa manera se leen estos dendrogramas. Observen que ahora voy a mostrarles otro similar, en el cual hemos utilizado el mismo factor de ligación como es el coeficiente de correlación, pero ya el linkage ya no es word, sino es un linkage simple. Y vean que me reproduce prácticamente lo mismo. Me está diciendo que hay un fuerte clúster entre cloritas y consumo de ácido, entre monmorionita y estos dos, como también me está separando otro subgrupo, donde nuevamente me pone cobre total y cobre soluble en ácido como un grupo, seguido de estos dos unidos a recuperación y finalmente la caulinita a esos tres. Como ven, algunas veces uno se hace problemas para elegir cuáles son los coeficientes de correlación o cuál es el método de linkage que hay que llenar en la información previa que nos pide el software. Pero, como vemos en esta segunda presentación de las mismas variables, haciendo exactamente el mismo ejercicio de endogramas, les muestro otra siguiente, donde regresamos a linkage tipo Word, pero ahora, ¿no?, con coeficiente de correlación de, de correlación de la distancia, y nuevamente obtenemos el mismo dato. Comparemos con el siguiente, que es un linkage ya completo, no simple ni word, sigue siendo la correlación lineal, la ligazón, y miren que nos muestra los mismos dendrogramas. Entonces, lo que les quiero decir es que no debemos hacernos muchos problemas en elegir cuál es el criterio, si escogemos un simple, un completo o un word, si es que lo único que queremos es ver cómo se asocian, cómo se forman estos grupos. Solo quiero terminar este ejemplo recordándoles que ya el análisis multivariable nos había indicado que había una suerte de correlación entre ácido y cloritas, entre monmorionita y consumo de ácido también, ¿no?, que de alguna manera corresponde con el hecho de que estas variables están a una suerte de correlación, y que en el otro lado también observamos que cobre total y cobre soluble en ácido también estaban correlacionadas, recuerden, en el ejercicio de nubes de correlación par a par que hicimos. Solo por información, le voy a indicar en los siguientes diapositivas otros parámetros de similitud que espero que ustedes, ¿no?, verifiquen cómo se adapta más a lo que quieren plotear. Yo les recomiendo que utilicen el coeficiente de correlación lineal, que es el más práctico y el que más
se ajusta a variables geológicas, mineralógicas y de leyes, y que utilicen el criterio de ligazón de Ward o el simple, y con ello obtengan los dendrogramas y traten de interpretarlos. Pero por cierto, si ustedes desean, también hay otros parámetros de similitud, como los que estamos aquí mostrando. La distancia euclidiana es muy frecuente de ser usada. Vamos a mostrar un ejemplo con la distancia euclidiana. También tenemos otros parámetros de similitud un poco más complicados, como es el tipo coseno teta o euclidiano normalizado, la distancia métrica Manhattan, etc. Veamos un ejemplo paso por paso. En este método, o este ejemplo que vamos a mostrar paso por paso, vamos a tratar de obtener un agrupamiento igual jerárquico, es decir, generar clústeres ordenados jerárquicamente. Y para ello, los software lo que hacen es utilizar matrices de similitud o matrices de correlación, si es que es el caso. Entonces, vamos a hacerlo manualmente para que ustedes vean que el proceso secuencial es simple y que entiendan más o menos cómo lo hace una computadora con más data y sobre todo con mayor velocidad. Vamos a partir siempre de una matriz de similitudes. Para el caso que yo les voy a mostrar, vamos a utilizar nuevamente una matriz de coeficiente de correlación lineal, que es a lo que estamos más acostumbrados. Todas las variables que nosotros hemos seleccionado previamente, calculamos los coeficientes de correlación lineal y los ordenamos en una matriz de correlación. Luego de esa matriz extraemos los pares con las más altas similitudes, con la más alta correlación lineal, y recalculamos las siguientes similitudes, promediando las similitudes de las observaciones restantes. Promediando. El proceso hay que repetirlo hasta que la matriz de similitud se reduzca a una matriz de 2×2. La matriz de similitud es una matriz de n por m, donde m es la cantidad de muestras analizadas y n los elementos o las variables. Calculamos los parámetros de similitud. En esta oportunidad lo vamos a hacer con el coeficiente de correlación, o en algún caso lo hemos hecho con la distancia euclidiana, como lo vamos a señalar en el ejemplo correspondiente. Esta matriz de similitud, que ya la hemos conocido, es el resultado de realizar el cálculo de los diferentes parámetros o coeficientes de correlación. Elegimos coeficiente de correlación lineal, que como ustedes ya saben, esta es la fórmula de cálculo del coeficiente de correlación lineal, y también les pongo nuevamente cómo se calcula una distancia euclidiana. Lo hago porque estos dos son los parámetros más usados por los colegas cuando se trata de plotear dendogramas o cuando se trata de establecer parámetros de similitud. Vamos a seguir haciéndolo con el coeficiente de correlación lineal en el caso de nuestro ejemplo. Entonces, aquí vemos la matriz de similitud. Esta matriz de similitud, para el caso del ejemplo, solo contiene 6 elementos. Por supuesto, en el casillero en el cual coincide el mismo elemento, estamos colocando un número 1, que es la correlación máxima. Cada variable en sí misma va a tener la correlación máxima. Mientras que tenemos la matriz dividida por esta línea de unos, que es el eje central diagonal. Hacia arriba tenemos una serie de datos y hacia abajo también otros. Sin embargo, esta diagonal realmente es como un espejo que refleja los mismos valores arriba y abajo. Por ese motivo
podemos dejar de plotear los que están arriba y dejarlos de abajo y estamos con la información necesaria. Lo que ustedes tienen que ver es que entre par y par existe una correlación baja, como en el caso del cobre y el plomo, 0.07, pero a veces muy alta, como en el caso del arsénico y el cobre, que en este caso es 0.78. Miren que para el caso del mercurio y el molibdeno también hay una correlación positiva alta, por eso la hemos marcado en rojo. Mientras que las correlaciones bajas las hemos dejado en negro, bajas o moderadas. Estos coeficientes de correlación lineal ya nos pueden ir marcando la pauta de cómo están correlacionados un elemento con el otro. Por el momento, nosotros ya podemos ir trazando el dendrograma que está indicado en la coordenada, en la dirección horizontal o eje X, el valor de 0 hasta 1 del coeficiente de correlación. Y están los elementos ordenados en forma vertical. Va a salir un dendrograma, en este caso horizontal, no vertical como estaba mostrando en los ejemplos. Pero miren que ya con el primer valor 0.78 entre cobre y arsénico, podemos ir trazando ya un clúster. Y 0.78 será el valor que encontremos uniendo la meseta de estos dos elementos con la coordenada de referencia. De la misma manera, entre mercurio y molibdeno, que es 0.42, tendremos también una correlación que vamos a mostrar acá a la altura del valor 0.42, que está un poco debajo del 0.5. Entonces ya tenemos dos clústeres. Para poder calcular los siguientes, vamos a tener que generar otra matriz. Y como dije, cada valor ahora se va a ir generando, eliminando ya los anteriores y asociándolos. Como es el caso del cobre arsénico, ya participa como si fuera una sola variable. Y al relacionarse a los otros elementos como el plomo, el zinc, el mercurio molibdeno, que también participa ya como un par, porque ya generaron un clúster, nos vamos a reducir la matriz a una matriz de 4x4. Anteriormente teníamos de 6x6. Entonces nuestra matriz de similitud, donde ahora los parámetros de estas parejas versus los otros elementos son simplemente los promedios de los valores, nos genera otros valores que son altos, que aquí los hemos marcado en rojo, como es el caso de cobre arsénico versus zinc, que es 0.26, y el plomo versus el mercurio molibdeno, que es 0.27. Entonces, nuevamente, estos dos valores los trazamos en el lado derecho, donde podemos generar ya una siguiente meseta, que es el que se asocia a los lazos en celeste que está uniendo cobre arsénico ya como una dupla con el zinc, plomo con la otra dupla que es mercurio molibdeno, y más o menos coinciden sus mesetas porque uno es un valor de 0.26 y el otro 0.27 que leemos nuevamente en la escala que hemos puesto en la parte horizontal inferior del dendrograma. De esa manera y con un procedimiento muy simple, podemos llegar a generar la última matriz de similitud, porque dijimos que cuando llegamos a una matriz de 2x2, ahí se detiene el procedimiento, y aquí ya estamos ligando tres elementos agrupados versus tres elementos agrupados. En este caso, hacen ya un clúster cobre arsénico zinc, como se ve claramente en el etnograma, y queremos ver cómo se asocian con el mercurio, molibdeno y el plomo. El valor es negativo, es menos 0.11, por eso es que su meseta que está acá trazada en color rojo, la tenemos que leer proyectada en la escala inferior hacia la derecha del 0.0. Así se generan los endogramas, lo hemos hecho paso por paso,
prácticamente de manera manual, el software lo que hace es exactamente lo mismo, solo que tiene la capacidad de trabajar matrices más numerosas y con más información y, por cierto, de manera más práctica y más rápida. Para poder eh, asentar un poco más este conocimiento, yo les voy a mostrar unos ejemplos que son de aplicaciones reales y ustedes van a ver que estos dendrogramas tienen mucha aplicación. Miremos, por ejemplo, este dendrograma o estos dos dendrogramas que provienen de una exploración hecha en la cordillera occidental al sureste del país, por la región de Puno. Aquí hemos utilizado la data subdividida en dos grupos. Hay una zona oeste y una zona sureste. En cada caso, ustedes pueden ver que hay, digamos, una generación de dendrogramas muy similar, con algunas características peculiares en cada caso. Nuevamente, los dendrogramas acá están ploteados en esta forma así horizontal y el valor de similitud está indicado en la parte inferior. Miren ustedes cómo se asocian los elementos plata, oro, zinc y antimonio formando un solo clúster. Por supuesto, hay una mayor fuerza de asociación entre antimonio y zinc, pero forman un clúster y correlacionando este clúster con la información del mapeo y el reconocimiento de estructuras, se asocia a las vetas epitermales que hay en la zona. Por el contrario, hay otro clúster marcado que ustedes ven con una fuerza de similitud de casi 0.70 y algo, que forma el cobre y el molibdeno, que fácilmente lo pudimos asociar cuando los ploteamos en los planos correspondientes a ciertos intrusivos que tenían un potencial de ser pórfidos de cobre. De igual manera, una serie de vetías periféricas más bien estaban entendidas como las responsables de generar este otro clúster que ustedes ven que se forma entre el plomo, mercurio y arsénico. Nada de esto es posible si no tenemos a la mano la información geológica, el mapeo o un conocimiento mineralógico y geológico importante de la zona que estamos estudiando. El generar clústeres con la computadora solamente no nos lleva prácticamente a ninguna interpretación o de repente a alguna errónea. En el lado derecho está también el dendrograma de una manera similar pero ploteado de la zona sureste, donde tenemos un clúster distinto. Ahí tenemos cobre molibdeno asociado más bien con el zinc, lo cual significa que un poco más complicado de asociarlo a un pórfido de cobre, como también tiene un fuerte clúster entre plomo y arsénico, que más se puede interpretar asociado a unas vetas polimetálicas, porque además están de alguna manera también asociados al antimonio, aunque con una fuerza de similitud muy baja. Noten entonces que utilizando convenientemente estos dendrogramas nosotros podemos de alguna manera encontrar una aplicación si es que manejamos de información geológica y mineralógica. Otro ejemplo, cuando hemos seleccionado solamente la data de diques, en los diques hemos encontrado otra generación de clústeres. Nuevamente se asocian cobre con molibdeno, ¿no?, como en la mayor parte de los intrusivos de la zona, pero están también formando un clúster los elementos de transición como plomo, antimonio, zinc y arsénico, que más lo podemos asociar a ocurrencias de vetas. Otro ejemplo interesante es el que se muestra en este dendrograma. Este dendrograma nos ha permitido definir claramente cuál es el pathfinder del oro. Hay un clúster muy fuerte
entre el arsénico y el oro, que llega a tener una meseta aquí que leemos en la coordenada de abajo, muy cerca de 1, entre 9 y entre 0.9 y 1, casi con una misma fuerza de ligación que el plomo y el zinc. Pero vemos que el antimonio tiene una asociación muy baja con este clúster y con el oro en sí, de tal manera de que para esta zona el antimonio no está asociado al oro, sí lo está el arsénico, como también en alguna forma el cobre, de tal manera de que nosotros podemos utilizar estos endogramas para verificar si la sospecha de que uno de estos elementos generalmente volátiles están de alguna manera asociados o no al elemento económico que estamos buscando, lo podemos usar y así definir o demostrar de cierta manera que ese es el pathfinder del oro y no lo que generalmente consideramos por la literatura o la bibliografía. Noten también que hay, digamos, otro clúster, pero de muy baja ligación entre el molibdeno y el mercurio, que no creo que tengamos que tomarle atención. También podemos utilizar los endogramas cuando se trata, digamos, de asociarlos entre ellos para otras zonas del país. Aquí es en la cordillera centro-oriental. La asociación acá es diferente. Esto es una zona de exploración donde había una fuerte asociación entre oro y molibdeno, como también entre arsénico y antimonio. Y entre estos dos pares hay también una ligación. Pero aquí tengan cuidado que lo que estamos utilizando ya no es el coeficiente de correlación lineal, sino es el método de ligación completa empleando distancias euclidianas. Por eso les puse la ecuación anteriormente. Y aquí la escala se tiene que leer de otra manera. Aquí estamos poniendo la escala de la distancia de ligación desde 0 hasta los valores consecutivos que aquí alcanzan hasta los 400. Pero la fuerza de ligación está aquí más pegada al valor de 0, que es lo contrario a lo que hemos considerado en el caso de la correlación lineal en los dendrogramas anteriores. Eso es todo lo que tienen ustedes que recordar. En el caso de las distancias euclidianas, estos pares oro-molibdeno, arsénico-antimonio tienen la mayor fuerza de ligación. Y entre ambos están formando otro dendrograma y conforme nos alejemos del cero, la ligación será menor. De tal forma que estos clústeres sucesivos entre el molibdeno, el oro, arsénico, antimonio, con el plomo, por ejemplo, ya nos marcan una ligación menor y todo este grupo con el zinc una más baja y yo diría que prácticamente, aunque está indicado ahí otro endograma de todo este grupo con el cobre, que no habría una ligación con el cobre. Hay que remarcar que aquí ha resultado oro y molibdeno con una fuerte ligación y arsénico antimonio, lo cual generalmente ocurre, ¿no?, cuando estamos haciendo prospección también por porfios y por polimetálicos. Otro ejemplo muy interesante es el que les quiero mostrar en este caso, en el cual ya no solamente estamos hablando de elementos de transición o económicos, sino que mezclamos estos elementos con valores de macro porcentajes que se obtienen de análisis de roca total. Estamos en la cordillera centro-oriental también. Este es un caso de exploración en el cual teníamos un poco de dificultad por la vegetación muy densa y nos apoyamos en análisis de roca total de los principales afloramientos, principalmente de rocas volcánicas intrusivas, y hemos considerado a los dos elementos económicos que
mostraban anomalías en la zona como el oro y el cobre. Hicimos el dendrograma correspondiente utilizando el método de Ward y las distancias euclidianas. Y nuevamente la distancia de ligazón va a ir desde 0 hacia la derecha, disminuyendo la fuerza del ligazón de izquierda a derecha. Los clústeres más fuertes, como ustedes pueden ver en este caso, son los clústeres del oro con dos elementos, potasio y sodio, que no es otra cosa que definen una alteración alcalina. Entonces, es fuerte la asociación del clúster del oro con la alteración alcalina. Si nosotros vemos al cobre, el cobre más bien está asociado o ligado con la sílice, o con una silicificación. Hay también alteraciones como epidiotización y cloritización, vale decir, esta alteración propílica, que generalmente se asocia a otros elementos como el fierro, aluminio, calcio, magnesio, y vean que ahí en ese caso también se genera una suerte de ligazón o asociación entre estos elementos, generando un subclúster que está en la parte central. Entonces, lo más importante de todo esto, utilizando los dendrogramas, es reconocer que hay una fuerte asociación de la alteración alcalina, vale decir, del potasio y del sodio con el oro. Esto fue usado como un criterio para prospectar las zonas adyacentes, y ya no solamente basado solo en las anomalías de oro, sino también en el análisis de roca total de los afloramientos de rocas intrusivas y volcánicas. Estos ejemplos los van a encontrar ustedes en una presentación que yo hice en la Universidad de Ingeniería el año 99, así como también les aconsejo revisar el trabajo de Ryan y Bailey, que es el trabajo clásico en la metodología del análisis clúster o análisis de grupos.